bendecimos porque tú eres bueno. Señor, te rogamos que todos aquellos que disponen su corazón para comenzar este tiempo de ayuno y de oración, Señor amado, que tú los fortalezcas, que tú les alientes y que tú les hables, que durante los próximos días tú puedas responderles con cosas poderosas como lo has prometido en tu palabra. Gracias te damos, gracias en el nombre de Jesús. Y esta mañana te rogamos que nos hables. Habla nuestra vida esta mañana, trae la luz que necesitamos hoy. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y abre las escrituras hoy para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, gracias. El tema de hoy, bueno, estamos en esta serie. Este es el episodio número 5 de la serie 3:16, los números de la esperanza. Y este es el episodio final de esta serie. El tema de hoy es el seguro de Dios para todo el que cree. El seguro de Dios para todo el que cree. Quizá usted había pensado que ya habíamos hablado de todo lo que enseña Juan 3:16. Pero todavía hay un detalle que me encantaría mostrarles esta mañana. Y este es un mensaje de esperanza para todos aquellos que vienen a esta iglesia y saben en su corazón que no todo lo tienen resuelto. Este es un mensaje de esperanza para todos los que están aquí esta mañana y todavía tienen cosas que no han podido resolver o arreglar. ¿Cuántos aquí podrían decir: yo ya estoy terminado, solo estoy esperando que venga el Señor y me lleve al cielo? Quiero ver las manos levantadas. Nadie. ¿Cuántos todavía aquí tienen cosas pendientes? Cosas con las que todavía están trabajando en su vida y en su corazón. Quiero ver. Tony rápido levantó la mano. Ahí está todo. Bien, hacemos la ola, ¿verdad? Ok, esto es para usted. Esto es para usted. Una de las cosas con las que bregamos todos los cristianos es con la sensación de sentirnos indignos. Diga conmigo, ¿cómo? Indigno. ¿Qué significa indigno? ¿Alguien me ayuda? Indigno, indigno. Usted lo dice como insulto a alguien, ¿verdad? ¿Ah? Indigno es cuando yo siento que no me merezco algo. Soy indigno. Y si algo, voy a decirlo así, y si de algo la mayoría de los que estamos aquí nos sentimos indignos, es del favor de Dios. Es de que Dios nos vea, es de que Dios nos escuche, es de que Dios nos atienda, es de que Dios nos responda. No importa cuántas veces usted haya escuchado algo que le enseñe lo contrario, siempre la religiosidad de nuestra mente y nuestro corazón, todavía el viejo hombre y la vieja mujer nos platican en la mente y nos dicen: no mereces eso que estás pidiendo, no mereces estar aquí, no mereces nada de Dios. Y la verdad es que eso sí, así es, no merecemos nada de Dios, pero Él ha determinado darnos todo por gracia y misericordia. Y esta mañana quiero cerrar este estudio de Juan 3:16, el seguro que Dios le da a todos los que creen en Él. Quiero contarle de algo que leí esta semana. Ponémelo por favor. En Inglaterra hay un obelisco, así se llaman esas monolitos, esas estatuas que usted ve allí. A esa estatua o ese monumento, ese obelisco, se le conoce como la aguja de Cleopatra. Y no la construyeron los ingleses. Ese asunto lo construyeron los egipcios. Los ingleses se lo trajeron de Egipto en 1878. Lo trajeron a Inglaterra y lo pusieron a la orilla del río Támesis. Se trajeron también unas esfinges y pusieron unas esfinges enfrente de la aguja de Cleopatra. En ese obelisco hay jeroglíficos
mensajes escritos en la manera en que escribían los egipcios. Se dice que los esclavos egipcios lo construyeron para un faraón hace 3500 años. Y el 12 de septiembre de 1878, los ingleses lo montaron en un tubo metálico cerrado y lo arrastraron con un barco para llevarlo hasta Inglaterra. Poneme lo que sigue. Hay un pastor muy conocido, bueno, los que saben de la historia de Carlos Spurgeon, a quien se le conocía como el príncipe de los predicadores. Uno de sus más prolíficos discípulos, o sea que escribió muchísimos libros, era este pastor F.W. Borham, y él estaba allí el día que pusieron la aguja de Cleopatra, o sea, ese monumento. Y en uno de sus libros escribió estas palabras: gran columna de granito colmada de un laberinto de jeroglíficos. Él estaba observando cuando levantaban esa reliquia y la paraban, y puso de su posición horizontal a su posición perpendicular, como un gigante que despertaba y se ponía de pie después de un gran sueño. Él tenía apenas 7 años cuando vio que estaban poniendo ese asunto allí en Inglaterra. Y su papá le contó, dice él, que su papá le contó la importancia de ese asunto, ¿verdad? Que había estado allá en Egipto, que probablemente los carruajes de los faraones pasaban frente a ese monumento muchas veces, que seguramente Moisés estudió sentado en las escalinatas que sostenían ese monumento, y que ahora estaba allí en Inglaterra. Era una cosa memorable. A lo que quiero llamar su atención, usted estará diciendo: ¿y qué me importa a mí eso? ¿Qué tiene que ver eso con Juan 3:16? Espérate, tranquilo, Bobby, tranquilo. Ponedme lo que sigue. Bajo los cimientos de este obelisco, los ingleses pusieron una cápsula del tiempo. O sea, en una caja metálica metieron un montón de chunches y enterraron esa caja debajo del obelisco. La idea es que después de un tiempo, cuando, dijeron ellos, Inglaterra llegue a las ruinas como el imperio egipcio, y algún explorador descubra las ruinas, va a encontrar esta caja y va a saber cómo era la vida en los años de 1800. Pusieron, ahí está en la pantalla. Algún día, dijeron los gobernantes de la ciudad, cuando Inglaterra sigue el camino de Egipto, del Egipto antiguo, los excavadores abrirán la caja para encontrar un vistazo de la Inglaterra victoriana. Descubrirán monedas, juguetes, un directorio de la ciudad, fotografía de las 12 mujeres más hermosas de la época, una rasuradora y un versículo de la Biblia en 215 idiomas. Adivinen cuál versículo es. Juan 3:16. Juan 3:16, en 215 idiomas. ¿Qué dice Juan 3:16? Ya lo sabe usted de memoria, ponémelo por favor. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a poner una pausa. Si usted siente que tiene que salir, salga. Ok. Gracias. Vamos a hacer así. Yo aquí me voy a esperar, no se preocupe. Vamos a esperar. ¿Ah? ¿Cómo? No, sí. ¿Ya les pasó? ¿Sí? Mira el de la par, si no está desmayado. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, ok, ok.
Usted que tiene un sismógrafo incorporado, dígame de cuánto fue el temblor. ¿Ah? 6. ¿Quién da más? Ah, porque aquel ya vio ahí en 5 puntos, ¿cuánto? Ah, vaya. Bueno. Seguimos. Míreme acá. Por eso le dije, el que cree que tiene que salir, salga. Pero los demás, guardamos silencio y continuamos. Otra vez, Juan 3:16, lea, está en la pantalla, léalo conmigo. Porque tanto, lea fuerte, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él, que dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya vimos todas las partes prácticamente de este versículo, pero hay algo que me llama la atención y allí es donde quiero concentrarme esta mañana. 3 cosas, oramos y nos vamos. Esta frase, míreme aquí, todo el que cree. Diga conmigo, todo el que cree. Otra vez, todo el que cree. Todo el que cree. Hay algo muy importante en esta frase. Míreme, todo el que cree. Levante su carita de Kellogg's, míreme. ¿Quién está incluido en esa frase? Todo el que cree. Todos los que creen. ¿Habrá alguien que ha creído que esté exento en esa frase? No, nadie. ¿Sabe? Hay algo importante aquí. Cuando estas palabras fueron dichas, las dijo Jesús a un religioso judío que se llamaba Nicodemo. Era, dice la Biblia, un principal entre los judíos. Los judíos creían que el trato de Dios solamente era para los judíos. Así que cuando Jesús le dice a Nicodemo que ahora el plan de Dios es para todo el que cree, seguramente Nicodemo tuvo cierto conflicto en su mente, porque los judíos se creían los niños bonitos de Dios, se creían los escogidos y privilegiados, y por cierto que lo eran. Pero a partir de la venida, de la muerte y la resurrección de Jesús, Dios ya no iba a hacer esa diferencia. Dios iba a abrir las puertas para que todos los que creyeran entraran a su familia. No importaba si eran judíos o no. Por eso es un error hoy en día decir que Israel es el pueblo de Dios. Hay un grupo de cristianos evangélicos que hoy aseguran y lo dicen y lo defienden, que Israel es el pueblo de Dios. Israel fue el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia, que dice Pablo está formada por judíos y no judíos. ¿Cuál es la condición para formar parte del pueblo de Dios? ¿Cuál es? Creer. Esa es la condición. Creer. Todo el que cree, sea judío, sea salvadoreño, todo el que cree tendrá vida eterna. Ok, en esta frase que estoy leyéndole hoy, Dios está incluyendo a todo el mundo. De hecho, el versículo comienza así, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. De entrada Dios está incluyendo a todo y luego después pasa a todo aquel que cree. Dios ama a todo el mundo, pero la vida eterna la recibirán todos los que crean. Sí, es una frase incierta, indeterminada, porque Dios o Jesús pudo haberle dicho para todo el judío que crea y tendrá vida eterna, pero no dijo eso. No es una frase indeterminada. Pudo haber dicho Jesús para todos los gentiles que crean, y así estaba dejando afuera al pueblo de Israel, pero tampoco dijo eso. Es una frase indeterminada y lo dijo a propósito así, porque tenía que dejar la puerta abierta para
todos, para todos. ¿Quién no es parte de un todo? Nadie. Todos somos parte de ese todo. Y esta expresión de Jesús destruye las barreras raciales, destruye las clases sociales, destruye las barreras de sexo, destruye, porque no era que todos los hombres, no, ni todas las mujeres, es todos, hombres y mujeres, judíos o no judíos. Es como aquel corito de San Miguel en carnaval: ni pobre ni rico. ¿Se acuerda? Solo vos lo recuerda usted, ya no, lo demás ya no se acuerda. Entonces, hay algo muy claro que entender en esta frase. Y es fantástico porque con esto podemos cerrar todo lo que hemos hablado en esta serie. Que Dios es claro en darnos a entender que Él quiere que todos, ¿quiénes? Todos, todos se salven. La condición es que crean. Hay un sector de la iglesia que cree que Jesús no murió por todos. Jesús murió por los escogidos. Pero le voy a enseñar algunos versículos que no los voy a explicar, solo los voy a leer. ¿Le parece? Para todos los que no leen la Biblia, hoy van a leer la Biblia más que todo el año pasado. ¿Ok? Vamos a leer 12 versículos que dicen que Dios quiere salvar a todos los que creen. Mateo capítulo 10 versículo 32. A cualquiera que me reconozca, ¿quién? Diga, ¿quién? Cualquiera. Ahí está incluyéndote a vos, no porque seas un cualquiera, sino porque incluye a todos. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Mateo 10:39. El que encuentre su vida, ¿quién? El que encuentre, ¿quién es ese? Cualquiera. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Marcos 3:35. Cualquiera, otra vez ahí te hablan, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 16:16. El que crea, ¿quién es ese? Cualquiera que crea. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Juan 3:36. El que cree, ¿quién? El que cree, cualquiera que crea. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré, ¿quién? El que beba, cualquiera, el que lo haga. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Juan 6:37. El que a mí viene, no lo rechazo. Juan 11:26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Apocalipsis 22:17. El que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Tito 2:11. Dios ha manifestado a toda la humanidad, ¿el qué? ¿A quiénes? A toda la humanidad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Por everybody salsa, todos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 12 versículos, mire, uno por cada mes que no leyó la Biblia usted. Y podríamos seguir. La Biblia está enseñándonos, el espíritu de la escritura es que Dios quiere abrir la puerta de la gracia. ¿A quiénes? A todos, a todos. Aquí cabe el más bueno y vos. Aquí cabe la más santa y vos. Aquí cabe la más recatada y tu hermana.
Vos no, pues vea, te vas a sentir ofendida. Todos cabemos aquí, todos. Es para todo el que crea. La pregunta esta mañana es: ¿qué significa eso de todo el que cree? Todo el que cree. Aquí voy a empezar a predicar. Todo el que, ¿qué significa todo el que cree? Tres cosas. Número uno, ponémelo por favor. Todo el que cree significa como sea. ¿Qué significa todo el que cree? Primero significa como sea, como sea. Necesitamos saber esto. Míreme para acá. Las dificultades de la vida diaria a veces pueden ser tan duras que pueden en algún momento hacernos llegar a creer que Dios no nos ama. Probablemente usted en algún momento de su vida le ha pasado algo tan duro, tan difícil, que quizás ha dudado acerca de si Dios lo ama o no. La Biblia cuenta la historia de un hombre que estaba enfermo, aparte de enfermo de gravedad, era pobre, era muy pobre. No tenía conflicto, no es que tenía una pequeña crisis económica, no, era muy pobre. Tan pobre que dice la Biblia que vivía mendigando y dice que nadie le daba. Así que dice que él comía las migajas que caían de la mesa de otras personas. Yo creo que, no sé si usted ha llegado a ese nivel de pobreza y de miseria. Enfermo incurable y pobre en ese estado de miseria. Tenía llagas en el cuerpo que dice que los perros le lamían las llagas. Yo estoy seguro que él se llamaba Lázaro, por cierto, y no es el que Jesús resucitó, es otro. Lázaro en aquel entonces es como los José hoy, ¿verdad? Así que él dejaba que los perros le lamieran las llagas. Probablemente eso le daba un alivio momentáneo. Quizás cuando le ardían las llagas hasta lo llamaba: vení, para que le lamieran las llagas. Estaba en un estado terrible, miserable. Y era un hombre que creía en Dios. Algo hizo él mal en su vida, probablemente, no sé. Pero es muy seguro que Lázaro también se hacía la pregunta: ¿me ama Dios? ¿Será que Dios me ama? Mire lo que la Biblia dice de Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Usted está viendo ahí dos caras de la moneda, dos lados opuestos de la vida. Un hombre muy rico que vivía en lujos, en las mejores condiciones que se podía vivir, usaba las mejores ropas, dice, se vestía de manera, dice ahí, se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes. Oiga, eso de se vestía lujosamente en el griego da la idea de que su ropa valía su peso en oro, o sea, era una ropa carísima. Él comía platos exóticos, no los sábados, no los domingos, todos los días. Él disfrutaba de una casa espaciosa, de jardines, de piscina, de riqueza, de todo lo que se podía imaginar. Él era la versión de un multimillonario de hoy, el Elon Musk de su tiempo, más o menos. Pero está el otro lado de la moneda. A la puerta de su casa había un hombre pobre, un desamparado que dormía en la calle. Los perros le lamían las heridas. Él está agonizando fuera de esa casa. ¿Por qué le digo que está agonizando? Porque días después de esto el hombre muere. Él está agonizando. Él espera que aunque sean las migajas le den para comer, pero no le dan ni siquiera los huesos de la comida de anoche. Él fue rechazado, sin posesiones, sin familia, sin afecto, murió solo. ¿Será que este hombre está exento de todo aquel que cree? ¿Será que este hombre es la excepción a eso? ¿Será que Dios no lo amaba?
La Biblia dramáticamente cambia esta historia por el siguiente acto. El siguiente acto, Jesús sigue contando la historia y dice que los dos mueren. No sé si mueren al día siguiente o la siguiente semana. El asunto es que mueren los dos. Muere el hombre rico y muere el pobre que estaba agonizando a la puerta del rico. Lucas capítulo 16, versículo 22. Jesús sigue contando y dice: resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de ¿quién? De Abraham. ¿Se acuerda lo que expliqué la semana pasada? ¿A dónde se fue este mendigo Lázaro? Al seno de Abraham. Eso se llamaba el Seol. ¿Dónde estaba el Seol? Abajo, en el centro de la tierra. Y dice: también murió el rico y lo sepultaron en el infierno en medio de sus tormentos. ¿Dónde estaba el infierno también? En el Seol. El rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Ok. La semana pasada solo les mencioné la historia. Poneme la imagen solo para recordar. Antes de que Jesús viniera a la tierra, tanto los justos como los injustos iban a un lugar que se llamaba el lugar de los muertos. Eso en griego era una sola palabra, Seol. Y en griego era una sola palabra, Hades. Los justos y los injustos iban al lugar de los muertos. Pero el lugar de los muertos tenía dos secciones: la sección de los fieles y la sección de los infieles. Los infieles iban al fuego a ser atormentados y los fieles iban al paraíso. Los dos lugares estaban divididos por un abismo y nadie podía cambiar del lugar. Todos los detalles están en el capítulo 16 de Lucas que acabamos de leer. No lo voy a explicar hoy, lo expliqué la semana pasada. Si no vino usted la semana pasada, bueno, aparte de que se perdió la prédica, se perdió la entrada al reino de los cielos. No, no es cierto. Lo busca usted en la página de la iglesia y la escucha. Ok. Entonces, los dos mueren. Lázaro va al paraíso, el rico va al tormento donde hay fuego. Ahora el pobre Lázaro ya no necesita nada y el rico lo necesita todo. Ahora, el hombre perdió todos los lujos. Lázaro en ese momento recibió el descanso del paraíso. No se fue Lázaro al paraíso por ser pobre, tampoco vaya a malentender la historia. Lázaro se fue al paraíso por haber creído, por haber confiado. La narración nos da esa idea más adelante. Ojalá usted pueda leerla en su casa. Lucas 16. Lo que quiero decirle esta mañana es que todavía hay Lázaros hoy en día en nuestro planeta. Gente que tiene una condición muy complicada. Literalmente son pobres o están muy enfermos como Lázaro. Quizá usted sea uno de esos. No porque usted esté pidiendo pan, mendigando pan, sino porque quizás tiene dificultad para comprar pan. No porque usted duerme en la calle, pero quizás tiene dificultad para dormir en una buena cama. Quizás duerme en un sofá, quizás duerme en el piso, no sé. Quizás su condición no es la mejor condición materialmente hablando. Aquí lo vemos muy contento, pero realmente no sabemos su condición económica. Ahora la pregunta esta mañana es: ¿tiene Dios un lugar para esas personas? Sí lo tiene. De todas las enseñanzas que podemos extraer de este pasaje de Lucas 16, esta mañana quiero resaltar el siguiente mensaje: que Dios lo recibe a usted, no importa la forma en que se encuentre ahora. El cielo no solamente es para la gente que tiene grandes cantidades de dinero o que tiene comodidades. No es para la gente que se ve bien. El cielo es incluso para los que no se ven bien, para los que no están bien, para los que no comen bien y para los que no viven bien. El cielo es para todo aquel que crea. El dinero no es en ningún momento interesante, importante o relevante, voy a decir mejor,
en el asunto de entrar o no al cielo. De hecho, Jesús dijo que el tener mucho dinero no te va a impedir entrar al cielo, no, pero lo puede dificultar. Porque la gente que se siente llena y saciada creen que no necesitan a Dios. Por eso, benditas las desgracias que te han hecho ver al cielo. Benditas las desgracias que te han hecho arrodillarte, clamar a Dios por misericordia. Benditas las desgracias que te hacen doblegar el orgullo y buscar a Dios con todo el corazón. Bendito sea Dios. ¿Se acuerda de aquel paralítico en la entrada del templo? Cuando Pedro y Juan van a orar, dice la Biblia, está un paralítico pidiendo una limosna. ¿Se acuerda? Pedro y Juan le dijeron: no tenemos dinero. Así que eso no es solamente algo que le pasa a usted, le pasó a San Pedro y a San Juan, le va a pasar a usted también. Pero si Pedro y Juan hubieran tenido una cora, 15 centavos, el paralítico hubiera seguido paralítico. Ellos le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y el hombre fue sanado. ¿Qué significa eso? A veces es bueno no tener dinero. A veces es bueno no tener dinero, porque si tenés el dinero vos buscas cómo resolver las cosas, pero si no tenés los recursos, no te queda de otra que ver al cielo y clamar a Dios por misericordia. Aleluya. Estaba yo predicando en una pequeña iglesia en la frontera de Honduras con Nicaragua, una zona muy pobre, muy pobre. Y ese día después del culto habíamos visto cosas extraordinarias, milagros. La gente me contaba las cosas que habían pasado el día anterior cuando yo oré por ellos. Y entonces yo me hice la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué pasaban tantos milagros ahí y aquí no? Pensé, ¿qué tienen ellos que no tiene usted? Y entonces tuvimos esta conversación en la mesa de la casa del pastor que me había invitado. Y él me dijo: yo sé por qué pasa eso, me dijo. Dígame por qué. Y me dijo: porque aquí en esta ciudad la gente no tiene otra opción más que confiar y buscar a Dios. Y allá de donde usted viene, la gente tiene otras opciones. Puede ir al doctor, puede ir al hospital, puede ir al seguro social, que aunque te van a entender hasta en diciembre del 2038, pero hay, bueno, no es cierto, no es cierto. Probablemente usted hoy tiene otros recursos, llama a un amigo, un hermano, un familiar, alguien le ayuda, alguien hace algo por usted. Pero allá no tienen nada de eso. Así que lo único que les queda es Dios. Y creen a Dios por un milagro. Así que a veces es bueno el dolor, a veces es buena la necesidad, a veces es bueno el quebranto. David decía: bueno me fue haber sido humillado, para que entendiera tus palabras. Y sigue diciendo más adelante: mientras no fui humillado, era como la mula o el caballo. Ahí te hablan. Era como la mula o el caballo que no entienden. El dolor a veces es bueno. Dios está atento a las oraciones de los necesitados. De hecho, a veces Dios provoca esas necesidades en tu vida para que voltees a verlo a Él, para que lo busques a Él, para que deseches todo lo demás y te arrodilles delante de Él. Entonces, la frase "para todo el que cree" significa como sea. El que cree, no importa cómo esté, como sea que esté, es una puerta abierta para ellos. El rico y el pobre entran al cielo si creen por la misma puerta. El sano y el enfermo entran al cielo por la misma puerta. No estoy hablando del tema de por qué la gente se sana, por qué la gente no tiene dinero. Ese es un tema para otro día. No, ese es el punto. El cielo está abierto para todo el que cree, no importa cómo sea que estés hoy.
Número dos. Número dos. Todo el que cree significa cuando sea. Cuando sea. Cuando sea que usted escuche la voz de Dios, Dios espera tu respuesta. Poner lo que sigue. Hace unos meses encontré en mi billetera así gordita. Creo que la mayoría de los hombres tienen su billetera así, panzoncita, de papeles. Algunos todavía tienen ahí la tarjeta de membresía de Blockbuster. Son nostálgicos, boba. Bueno. Bueno. Algunos tienen en su billetera un montón de papeles. Así que hace unos 3 meses yo empecé a sacar papeles de mi billetera, porque las bolsas del pantalón, cuando me lo quitaba, una así era así como, sí, así como desproporcionado el, ajá. Y yo dije, no puede ser, pero era porque mi billetera estaba llena de papeles. Así que me puse a sacar papeles y a revisar qué eran esos papeles. Algunos eran tickets de no sé qué, hasta borrados estaban ya, no había nada ahí. Y encontré entre esos papeles un cupón, que ayer dije le hubiera tomado una foto, pero lo boté. Un cupón que me gané una rifa de la radio, la 102.9. Antes había un programa en la mañana que se llamaba Los Sábados, a media mañana. ¿Nunca oyó eso? Usted solo radios evangélicas oye, va. Bueno, yo no. Entonces estaban preguntando cosas. Habían hecho una trivia, no sé qué cosa, y alguien preguntó algo y nadie contestaba. Yo en el carro solo iba diciendo tal cosa. Ay, qué dundos no saben, qué dundos no saben. Y como nadie respondía, yo dije, lástima, no sé el número. Y mire el Señor, en ese momento dicen el número. Bendito sea Dios. Y yo agarro mi teléfono y marqué el número. Y yo dije, no me van a contestar, un montón de gente debe estar llamando. Y contestan a la primera. Y me hacen la pregunta, ¿cómo se llama usted? ¿Verdad? Y yo le dije, sí, Michael Jackson. Y entonces, yo le dije mi nombre y todo. Ya contesté la pregunta y me gané. Me gané una cena para 4 personas en el restaurante La Boca del Lobo. Es un restaurante que hacen pizza a fuego de leña. ¿Cuál Pizza Hut? ¿Cuál Inayami? Y me gané el cupón. Semanas después, cuando pude, pasé por el cuponcito, me lo guardé y yo dije, vamos a ir a comer a La Boca del Lobo. Hallé el cupón hace 3 meses en mi cartera. Y me alegré, me acordé y me alegré. Y cuando veo, no veía bien, ¿verdad? Me puse los lentes, no veía bien con esto. Me puse con los binoculares que uso para leer. Y se había vencido tenía 30 días de duración el asunto. Así que se venció hace más de 2 años. La alegría rápido se me bajó y se vino frustración y aquello de que dundo, yo qué pasmado y cómo se me olvidan estas cosas. Bueno, había esperado demasiado tiempo y la promoción había vencido. Solo me quedó el recuerdo y ahora esta historia que le estoy contando. Pero ¿sabe qué? La invitación de Jesús de todo aquel que crea no tiene fecha de vencimiento, no tiene fecha de caducidad. Es para todo el tiempo. Mientras Él no vuelva, la promoción sigue vigente. ¿Cuál es la promoción? La entrada al cielo es gratis para todo aquel que crea. Eso no vence. Y para confirmar esto, oiga, Jesús nos cuenta una historia que quizás ya al contextualizarla a algunos aquí les va a dar cólera, pero aguántese la cólera. Déjeme contarle la historia. Jesús contó una historia de un hombre que era dueño de unas tierras
y necesitaba agricultores, gente que trabajara la tierra. Y dice la Biblia que el hombre fue a las calles del pueblo a buscar gente para trabajar. Y empezó a contratar gente. Y lo interesante de la historia es esta, mire, que a todo el que contrataba le ofrecía pagarle un denario. ¿Cuánto era un denario? El salario por un día de trabajo. Diga, el salario por un día de trabajo. O sea, la jornada, que de aquel entonces eran entre 8 y 12 horas, la persona se ganaba un denario por el trabajo de un día. Así que a todos los que contrataba les ofrecía: te voy a pagar un denario. Y entonces se lo llevó. Mire cómo dice Mateo capítulo 20, versículo 2. Y dice: acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. ¿Cuánto les va a pagar? Un día de trabajo, un denario, un denario. Pero dice la Biblia que luego él vio que le faltaban más trabajadores. Así que primero contrata a estos tempranito en la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, y los lleva a trabajar. A las 9 de la mañana sale a buscar más trabajadores y encuentra a otros. Y a esos trabajadores a las 9 de la mañana se los lleva a trabajar y les dice que les va a pagar un denario. A las 12 del mediodía vuelve a salir porque le faltan más empleados y contrata a las 12 del mediodía a otro grupo de trabajadores y les dice que les va a pagar un denario. A las 3 de la tarde sale a buscar a otros y regresa con otro grupo de trabajadores y a esos de las 3 les dice que les va a pagar un denario. A las 5, una hora antes de salir de trabajar, a las 5 de la tarde, lleva a otros trabajadores y a esos también les dice que les va a pagar un denario. Los de las 5 de la tarde dijeron: un denario, quién sabe que nos pague un denario, pero lo que nos pague, algo es algo, una hora de trabajo, a saber cuánto nos va a dar. Y la Biblia dice que comenzó a pagarles de atrás para adelante. Al que llegó por último le empezó a pagar a los de 5, al de las 3, al de las 12, al de las 9, al de las 8 de la mañana. Y a todos les pagó lo mismo, un denario. Ningún empleador invita a nadie a trabajar a última hora. Las empresas no contratan a nadie en diciembre, comienzan a contratar en enero. Si el trabajo, si la plaza es permanente, no te van a contratar en diciembre, generalmente te van a contratar en enero. Nadie contrata a alguien para hacer un pequeño trabajo y te va a pagar todo el mes. Dios sí lo hace. Nadie paga el salario de un día por una hora de trabajo. Dios sí lo hace. Y mire lo que la Biblia dice, Mateo 20, 10. Cada uno de ellos, que dice, recibió también la paga de un día. ¿Qué significa esto? Levanta su carita, déjame explicarle. Ya le dije que esto a algunos les asusta y a otros les enoja. Que hay gente que vive toda la vida para Dios. Reciben al Señor en su adolescencia, en su juventud o en su mediana edad, y cuando lleguen a al final de su vida entrarán al cielo y en el cielo los van a recibir con alegría. Pero hay personas que se convierten después de haber vivido 50 años chupando, mujeriando y bailando pegado. 50 años, y justo antes, 5 minutos antes de estirar la pata, alguien ora por ellos y se salvan. Se salvan, no es sarcasmo, se salvan. ¿Por qué? Porque la oferta de Dios es para todo aquel que crea, como sea y cuando sea. Sí, a usted puede parecerle injusto. ¿Cómo es posible que un hombre, que una mujer de Dios
se hayan santificado, les haya costado tanto y hayan vivido años y años en la fe, vayan a entrar por la misma puerta al cielo que aquel sinvergüenza que se convirtió en el último momento antes de morirse y vaya a entrar al cielo junto con ellos. Algunos tienen dificultades con esta idea. ¿Sabe? A los que este empleador contrató a las 8 de la mañana, también les pareció muy mala idea y muy injusta la idea de que les pagara a ellos un denario y a los que contrató a las 5 también les pagara un denario. Ellos dijeron: no es justo. Los que trabajaron todo el día dijeron, cuando vieron que a los de las 5 le dieron uno, ellos empezaron a hacer cuentas y dijeron: uy, a nosotros bien nos va a dar unos 10. Pero cuando vieron su denario, se enojaron. Hay muchas personas que se enojan porque dicen: fulano, sí, ¿te acordás de ese? Bolo era pícaro, dejando hijos regados por todos lados. Se hizo evangélico, a la semana lo mató un camión, está en el cielo, bien galamba. Y yo que me he guardado, he sacrificado mi vida para Cristo Jesús el Señor. No puede ser, el Señor tiene que hacer algo con eso. No, te voy a explicar por qué. Porque para aquel era gratis y para vos también. Vos no estás pagando nada por el cielo. El cielo no se gana con buen comportamiento, es para todo aquel que cree. Mire, le reclamaron a este hombre: ¿por qué le estás pagando a esos lo mismo que a nosotros? Y empezaron a quemar llantas y pancartas: el pueblo unido jamás será vencido. En Mateo 20:15, mire lo que le respondió el dueño del viñedo. Lea eso. Es que no tengo, le dijo el dueño, es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero. Es mi dinero, es mi viñedo, es mi trabajo. Y yo hago con eso lo que a mí me pega mi santísima y regalada gana. Así que cuando usted piensa que es injusto que fulano se vaya al cielo junto con usted, Dios te dice: ¿y qué? Yo hago lo que quiero con lo que es mío. La Biblia dice que un día iba Jesús a la orilla después de muerto y resucitado, dice que va caminando con Pedro a la orilla de la playa. Y entonces van platicando, y entre las cosas que van platicando, ¿se acuerda aquella conversación? Pedro: me amas, y Pedro le dice: Señor, te quiero, etcétera, etcétera. Y entonces más adelante le dice a Pedro cómo va a morir. Pedro le dice: cuando eras joven te vestías e ibas donde querías y hacías lo que te daba la gana, pero cuando seas viejo otro te vestirá, extenderás tus brazos y te llevará donde tú no quieras. Y dice la Biblia que con eso le estaba contando de qué manera iba a morir. ¿Cómo? ¿Cómo iba a morir Pedro? Crucificado como Jesús. Pedro entendió, agarró la onda. Le estaba hablando de morirse y de morir crucificado. Y la Biblia dice que unos metros más atrás venía el metido de Juan. Jesús iba con Pedro caminando, y atrás allá haciéndose el de los panes, como que andaba buscando conchitas, iba Juan, y cuando caminaba más rápido. Lo volteaban a ver, se ponía a buscar conchitas. Y entonces Pedro, cuando Jesús le dice: vas a morir crucificado, Pedro voltea a ver a Juan, que ya lo tenía aguachado de hace ratos. Le dice: Señor, ¿y ese qué? O sea, ¿cómo va a morir ese indio que viene de atrás? Yo voy a morir crucificado, pero ¿y ese cómo va a morir? El Señor le dice: Pedro, ¿qué te importa? Voltea a ver al de la pared y dígale: dígale, Pedro, ¿qué te importa? Dígale, ¿qué te importa? Mira, agradece a Dios que siendo el picarazo que sos, el cielo se te abrió por solo creer. Que ser la mujer que sos, el cielo se abrió con solo creer. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Claro, lo he
he explicado muchas veces. Hay premios para los que se porten bien. Hay recompensas para los que se porten bien. Pero no es el tema. Pero entrar al cielo es para todo aquel que cree. Yo tuve un conflicto similar al que tuvo Pedro allí, o al que tuvieron esos hombres reclamando por el pago. Ayúdame con el piano, por favor. Ya son las 12, compañeros. Mire, cuando Netflix hizo popular la historia de el asesino en serie Jeffrey Dahmer, todo el mundo se horrorizó con la historia de Jeffrey Dahmer. ¿Cuántos vieron esa serie en Netflix? Quiero ver. Tiene hígado usted, va. Bueno, creo que como 2 años antes de que Netflix sacara esta serie, yo les había platicado de Jeffrey Dahmer. En ese entonces no era muy conocido, pero yo me sorprendí al leer la historia de Jeffrey Dahmer en la revista People. Está ahí la portada en la pantalla. Y cuando yo leí la historia de Jeffrey Dahmer, me sentí muy molesto. Me costaba creer lo que yo había leído allí. Me molestaban muchas cosas de la historia de Jeffrey Dahmer, pero había una cosa que me molestaba más. ¿Sabe qué me molestaba de la historia de Jeffrey Dahmer? No fueron sus acciones, aunque las acciones de Jeffrey Dahmer fueron horribles. Lo hallaron culpable de 17 asesinatos. En su casa encontraron partes de 11 cadáveres. Les cortaba los brazos, se comía sus carnes, violaba los cadáveres. El diccionario tiene 204 acepciones para la palabra vil, y todas ellas se quedan cortas para describir a Jeffrey Dahmer. Se le conoció como el monstruo de Milwaukee. Dahmer redefinió los límites de la brutalidad, hizo cosas impensables. Pero no era eso lo que más me molestaba de la historia de Jeffrey Dahmer. ¿Sabe qué me molestaba de Jeffrey Dahmer? No fue su caso judicial, fue una cosa perturbadora. El hombre llegaba al juicio y tranquilo, como que una gallina se había robado. Y ponían las fotos y contaban cómo despedazaba la mara, y él tranquilo, inmutado. Eso daba cólera. Lo castigaron, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad bajo palabra. Pero el castigo fue muy poco para lo que él había hecho. Pero no fue eso lo que me molestó. ¿Sabe lo que más me molestó de Jeffrey Dahmer? Su conversión al evangelio. Aquí, honesto con usted, cuando yo leí eso, no puede ser. Una semana antes de que un preso lo matara, en la cárcel, se convirtió. Se hizo evangélico, leía la Biblia, hacía devocionales, se bautizó, dio conferencias, entrevistas para contar su nuevo nacimiento. El caníbal se convirtió. Dijo que se había arrepentido, le pidió perdón a las familias, que había creído en Cristo, que él había oído de Cristo antes, pero nunca había querido abrirle el corazón, que tenía una nueva vida, que creía que se iba a ir al cielo cuando se muriera. Me puse a pensar en todas las familias de las personas que él mató, y pensé en lo difícil que debió haber sido para esas personas creer que este hombre se iba a ir al cielo. Pero si la Biblia es verdad, Jeffrey Dahmer se puede sentar al lado suyo en el culto del cielo, y al otro lado suyo quizás está Hitler. No sé si se arrepintió.
nos molesta cuando personas que consideramos que son más, dígalo, personas que a usted considera que son más malas que usted, se vayan al cielo. Al fin se te salió. Vos crees que vos sos bueno, que sos malo, pero que no sos tan malo. No importa el grado de tu maldad, te vas a ir al infierno si no recibís al Salvador, Jesucristo el Señor. Pero si crees en Él, Él promete vida eterna. Vida eterna. Personas que en el último aliento reciben al Señor. Te puede sorprender encontrarlos en el cielo. ¿Por qué? Porque la vida eterna es para todo aquel que cree. Juan 3:16 nos dice que la salvación es para las personas que estén en el caso que estén, en el tiempo que sea. Y número 3, todo el que cree significa donde sea. Donde sea. Donde sea que usted esté. Nunca está usted tan lejos de Dios. La Biblia cuenta la historia del hijo pródigo. Se recuerda, y con esto termino. El hijo pródigo, la historia conocida de la Biblia, de un padre que tiene 2 hijos y que el menor de los hijos está ansioso por recibir la herencia cuando su padre muera, pero resulta que el Señor nunca se muere. Así que le pide a su papá la herencia en vida y el papá le entrega bienes y dinero. Después de un tiempo él vende todos los bienes, junta el dinero y se va a living la vida loca. Dice la Biblia que fue a vivir perdidamente. Lucas 15, versículo 13 dice: se fue a un país lejano, allí vivió. ¿Cómo vivió? Desenfrenadamente, y derrochó su herencia. Derrochó. Míreme para acá. La palabra derrochar que aparece ahí en el griego describe la acción de un sembrador. ¿Cómo así? Cuando el sembrador agarra el puñado de semillas y las tira en la tierra. Agarra las semillas y las tira. Unas van a dar fruto, otras no. La palabra que usa la Biblia para el acto de tirar las semillas es la misma palabra que usó aquí cuando dijo que derrochó su herencia. O sea que él llegaba al chupadero y aventaba los billetes. Él llegó a todos lados. ¿Dónde llegaba? A tirar el dinero, a aventar el dinero, a malgastar lo que a su padre le había costado. Y entonces su billetera quedó vacía. Y entonces la tarjeta de crédito fue negada. Y entonces el anfitrión de la fiesta le dijo: no, ya no puedes entrar. Y entonces el hotel de 5 estrellas le dijeron: tenía que abandonar la habitación porque ya no tiene cómo pagar. Y cayó de las alturas de la clase alta a un chiquero de cerdos. La Biblia dice que terminó pastoreando cuches. ¿Sabe usted que no existía ese puesto de trabajo? Se pastorean las ovejas, incluso el ganado mayor, las vacas, los bueyes, pero no los cuches. No hay pastores de cerdos. O sea que ese puesto de trabajo se lo inventó alguien por molestarlo a él, porque él era judío y los judíos consideraban al cerdo un animal impuro. Así que fue una broma de mal gusto para humillarlo. Pero él ya no tenía dignidad. Aceptó el trabajo de pastorear cerdos y lo que le pagaban no le alcanzaba para comer bien. Así que comía de la comida de los cerdos y a veces se peleaba con los cerdos por la comida. Cayó desde lo más alto a lo más bajo. La Biblia dice que él dijo: voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a pedir que me dé trabajo. Ya yo sé que ya no tengo derecho a ser su hijo
pero que me dé trabajo. Y dice la Biblia que en el camino fue ensayando el discurso que le iba a dar a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no tengo el derecho de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y repetía el discurso en el camino, repetía para no olvidarlo. Y cuando el padre lo ve de lejos, la Biblia dice que el padre corre a encontrarlo, lo abraza, lo besa. No se había bañado en meses, hediondo, acuche. El padre no le importa eso, lo abraza, lo besa. Y cuando él le dice: padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, le dice: yo, báñenlo, pónganle vestido nuevo, anillo en el dedo, y llamen a los hermanos Flores porque vamos a hacer fiesta esta noche. En ese entonces los hermanos Flores era un grupo cristiano de alabanza Bueno, Lucas 15:20. Ponémelo por favor. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, ¿qué dice? Lo abrazó y lo besó. Su hijo se fue y se perdió. De hecho, dice que lo había dado por muerto, pero siempre conservó un lugar en su mesa para su hijo perdido y muerto. Te voy a decir algo esta mañana. No importa cuán bajo hayas caído, no importa lo que hayas hecho, Dios sigue guardando un lugar para vos en su banquete en la eternidad. No importa cuán difícil se te haga creer que eso sea posible, el regalo de Dios está garantizado para todo aquel que cree. Y oiga lo que le voy a decir: si el banquete del cielo tiene de esas plaquitas con los nombres en la mesa reservados para personas especiales, yo estoy seguro que hay un lugar en ese banquete con tu nombre. Puede que aquí haya lugares donde no te reciban, puede que aquí haya lugares donde no seas bienvenido, pero el cielo se va a abrir de par en par y los ángeles te van a guiar y te van a decir: don fulano de tal, pase, este es su lugar. Vas a ver tu nombre grabado en letras doradas. ¿Por qué? Porque el cielo y la entrada al cielo es gracias a la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Él pagó todo, todo es gratis para ti. Aleluya. En esta vida puede que hayamos perdido mucho. Quizá perdimos en algún momento la solvencia, o perdimos la cordura o la sobriedad. Quizá perdimos trabajos, carreras, oportunidades, perdimos dinero. Quizá perdiste una familia, quizá perdiste el amor de tu vida, o perdiste tu juventud y el vigor de la juventud, el idealismo de la juventud, tus sueños. Quizá perdiste tus amigos, tu salud y hasta la esperanza. Pero te aseguro una cosa: tu lugar en el cielo no se perderá jamás. Hay un lugar reservado para ti con tu nombre. Cuando llegues habrá fiesta y te recibirán con música y alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué dice Juan 3:16 en esta última frase? Para todo aquel que cree, que no existe un estatus demasiado bajo para los que creen, que no existe una hora demasiado tarde para los que creen, y que no hay un lugar demasiado lejano para los que creen. Siempre está abierta la puerta. Todo aquel que cree te incluye a vos. Y sabe, con esto termino. La Biblia dice que cuando usted cree en Jesús, a usted lo insertan en la familia real, la familia del rey, no de Inglaterra, no de España. Lo insertan en la familia real del rey del universo, el creador de todas las cosas. Y el rey del universo ahora te llama hijo, te llama hija, y será su hijo y su hija para siempre. Eres hijo, eres amado. Y por eso es que
Romanos capítulo 8 dice: el que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará gratuitamente junto con Él todas las cosas? Ayúdame con las luces, ya me voy. Mire, creo que le conté la historia de un hombre. Rescató a un niño de la calle, un hombre de mucho dinero. Iba en su carro de lujo y en una esquina había como unos maleantes están golpeando a un niño de apenas 12 años. Lo están malmatando. El hombre se detiene en su carro, le grita a los hombres que están golpeando al niño y ellos no se detienen. Entonces él piensa: si me bajo los asusto, y se van. Él se baja de su carro de lujo y empieza a gritarles para asustarlos como que fueran perros. Pero ellos lo que hacen es enojarse más y se van en contra de él y lo malmatan a él también. Y van a parar al hospital el hombre y el niño que estaba a punto de ser asesinado. El niño estaba más dañado. El hombre se recupera y luego va a ver al niño. Pregunta en el hospital si averiguaron quiénes son sus papás y dicen: es un niño de la calle, es un huérfano, no tiene dónde vivir ni padres. Y este hombre no tiene hijos. Hace todo el papeleo mientras él está en el hospital para adoptarlo como su hijo. Mientras todo se legaliza, él lo lleva a su casa cuando el niño sale del hospital y prepara una habitación, claro, una casa de lujo. Se imagina todo lo que había en ese cuarto. El niño llora, él no puede creer lo que está pasándole. De estar a punto de morir y caer desmayado allí, ahora abre sus ojos en una mansión. Nunca se va a volver a preocupar por nada, nunca le va a faltar nada. Pero esto es lo curioso: esa misma noche este hombre escucha al niño llorar en ese cuarto y él va a la puerta a oír por qué llora el niño. El niño está llorando y el niño, en su lamento, en su llanto, dice: ¿cómo voy a hacer mañana? Este hombre aquí me tiene encerrado. ¿Cómo voy a salir a buscar qué comer mañana? ¿Por dónde me voy a escapar mañana? Me voy a morir de hambre aquí. Tengo que salir a buscar qué comer. Y el hombre abre la puerta, el niño se asusta y le dice: ¿mirás estas cicatrices? ¿Mirás estos moretones? Yo expuse mi vida para salvarte. Te llevé al hospital, pagué la cuenta del hospital para que te sanaras. Te traje a mi casa, te di mi apellido. ¿Ahora pensás que después de haber hecho todo lo que hice, te voy a dejar sin comer un tiempo de comida o dos? Todo lo que yo tengo ahora es tuyo. No volverás a tener necesidades. ¿Qué quiero decirle con eso? Que la Biblia dice: el que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si Él tuvo la capacidad y el corazón para darte el cielo, también te dará de comer mañana. Él estará allí pendiente de tus necesidades esta semana. Tus necesidades también están en las manos de Dios. Él ha prometido suplir, no tus caprichos, tus necesidades, porque Él es tu Padre. Todo aquel que cree se convierte en hijo de Dios. Juan lo dice así: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Quiero que levante sus manos esta mañana y le dé gracias. Gracias, porque Él sabía que no podías hacer más. Él ofreció todo lo que habría que hacer para salvarte, para convertirte en hijo, para darte una vida nueva. Tienes padre, no eres huérfano, no estás solo. Por más que hayan noches en las que
la nostalgia, la preocupación, el dolor, qué sé yo, te hagan pensar que estás solo y abandonado. No, no estás solo, no eres una víctima, eres un victorioso. Tienes Padre y Él prometió estar contigo siempre. Para todo aquel que cree, Dios se convierte en Padre. Cree no solo por el cielo, cree por todo, cree por más, cree por todo lo que tu corazón espera. Levanta tus manos al Señor, levanta tus manos, levanta tus manos. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, creo en ti,